Imagina la escena. Son las 11 de la noche de un martes en el año 2026. Lucas y Michelle están sentados a la mesa de la cocina, bajo una luz mortecina que acentúa su cansancio. Encima de una pila de correos sin abrir, donde las facturas y la publicidad se mezclan sin distinción, resplandece una carta de preaprobación hipotecaria por $480,000. El café de Michelle se ha enfriado por completo, olvidado mientras repasaban números una y otra vez. El agente de préstamos de Lucas, en un exceso de celo profesional, le envió un correo electrónico con 3 números de teléfono diferentes en su firma, porque aparentemente uno no era suficiente para transmitir la urgencia de cerrar el trato. Sus padres ya les han enviado mensajes de texto con la palabra felicidades en mayúsculas, acompañadas de 2 emoticonos de casitas con jardín. Todo el entorno social y comercial está diseñado para empujarlos hacia una supuesta victoria vital, y, sin embargo, en lo más profundo de sus entrañas, algo les dice que esto no se siente como ganar. Se siente más bien como estar firmando una renuncia voluntaria a su libertad financiera o una exención de responsabilidad antes de saltar al vacío. Entonces, Michelle hace lo único que nadie más involucrado en la transacción quiere que haga, lo único que detiene la maquinaria bien engrasada de la venta. Abre una calculadora y en cuestión de 11 minutos de reloj, mientras repasa las cifras de amortización, se da cuenta de una verdad dolorosa y oculta tras capas de marketing aspiracional. Todas esas personas sonrientes que les envían documentos para firma digital con una urgencia artificial no están, de hecho, en su equipo. No buscan su bienestar a largo plazo ni su estabilidad financiera. Están en el equipo del cierre de la operación. Su único objetivo es que se firme la hipoteca para cobrar sus comisiones y pasar al siguiente cliente. Mi nombre es Nick, y hoy vamos a desglosar el supuesto cultural más costoso de la historia moderna, una creencia ciega que está desangrando financieramente a una generación entera. Aquella que dice que comprar una casa en 2026 es, por definición y sin importar las circunstancias, un movimiento financiero inteligente. Porque cuando realmente haces las matemáticas sin emoción y con frialdad sistémica, no encuentras una inversión sólida que trabaje para ti. Encuentras una trampa bellamente decorada con encimeras de granito y un jardín perfecto, diseñada para atrapar tu flujo de caja durante las próximas 3 décadas. Es hora de dejar de escuchar el ruido mediático y los consejos superficiales de quienes se benefician de tu deuda, y empezar a mirar la realidad de cómo se construye la verdadera riqueza. Porque si no entiendes la diferencia entre un activo y una responsabilidad hoy, en 10 años estarás exactamente en el mismo lugar financiero que ahora, pero con mucha más deuda, menos opciones de vida y atrapado en una jaula de oro que tú mismo ayudaste a construir. Empecemos por analizar dónde nos encontramos realmente hoy, desnudando los datos que los titulares optimistas prefieren ignorar. El precio medio de una vivienda existente en el país ronda ahora los $408,800. Este no es un dato aislado. Representa el 33º mes consecutivo de aumentos de precios interanuales, una racha que a estas alturas ya no puede considerarse una simple tendencia de mercado, sino casi un trastorno de la personalidad de una economía inmobiliaria que se niega a corregir y que se alimenta de la desesperación de los compradores. Paralelamente, la tasa hipotecaria fija a 30 años oscila en torno al 6.3%, un nivel que muchos consideraban impensable hace unos años, pero que ahora es la nueva y dolorosa norma. Según datos del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ser propietario de esa vivienda media consume ahora el 47% del ingreso familiar medio. Tómate un momento para asimilar esa cifra. Casi la mitad de lo que ganas, antes de impuestos, se destina simplemente a mantener un techo sobre tu cabeza bajo este modelo. Olvídense del 28%,
que históricamente se suponía era el umbral máximo para una asequibilidad sostenible y una salud financiera razonable. Estamos operando en el territorio del casi 50%. Durante 2 años consecutivos, hemos estado flotando en lo que los economistas llaman cortésmente el rango de castigo para los compradores. El resto de nosotros, los que no usamos eufemismos, simplemente lo llamamos un martes cualquiera, intentando no ahogarnos en deudas. La relación entre el precio de la vivienda y el ingreso en la nación ha alcanzado un factor de 5.0. Para poner esto en perspectiva histórica y entender la magnitud de la aberración actual, desde 1975 hasta finales de los años 90, esta proporción se mantuvo estable y saludable en 3.0. Ahora estamos en niveles peores que en el pico de la infame burbuja inmobiliaria de 2006. 78 de las 100 áreas metropolitanas más grandes del país registran proporciones récord de todos los tiempos. Lo diré de nuevo porque merece una segunda lectura lenta y consciente. Estamos en la peor relación entre precio de la vivienda e ingreso en la historia moderna de la nación. Y de alguna manera, el consejo colectivo que se grita desde los medios y las reuniones familiares sigue siendo que debes entrar al mercado antes de que te quedes fuera para siempre. ¿Fuera de qué? ¿De la sala de emergencias por el estrés financiero? Permítanme poner ese factor de 5.0 en términos humanos y palpables por un segundo para que entiendan la magnitud de la trampa. Si estás ganando el ingreso medio nacional de alrededor de $80,000 al año, la casa promedio en este país te cuesta 5 años completos de tu salario total antes de impuestos. No 5 años de tus ahorros netos, sino 5 años de absolutamente todo. Cada cheque de pago, cada bonificación, cada reembolso de impuestos, el dinero del alquiler actual, el dinero de la comida, e incluso el dinero que gastas en la tarjeta de cumpleaños que olvidaste enviar por correo. Todo ese esfuerzo vital humano amontonado en una sola casa. Y lo peor de todo, lo que la industria financiera oculta tras sonrisas y folletos brillantes, es que ni siquiera hemos empezado a hablar de los intereses. ¿Qué es? Donde la verdadera transferencia de riqueza de tu bolsillo al del banco ocurre de manera silenciosa y constante. Volvamos a la mesa de la cocina con Lucas y Michelle, donde la fría realidad de los números empieza a disipar la neblina del entusiasmo inicial. Tras un análisis rápido, deciden ignorar el límite máximo de su preaprobación y buscar una casa de $400,000, porque entienden que esos $480,000 que el banco les ofrece son, en realidad, una soga al cuello que no deja margen para los impuestos, los seguros o los imprevistos de la vida misma. Para esta operación, cuentan con $80,000 ahorrados en una cuenta de alta rentabilidad, una cifra que los sitúa automáticamente en el 5% superior de la población en términos de liquidez, pero que ellos, influenciados por la narrativa del mercado, consideran apenas suficiente. Deciden entregar ese 20% como pago inicial para evitar el seguro hipotecario privado. Financian $320,000 a una tasa del 6.3% durante 3 décadas. En el papel, su pago mensual de capital e intereses asciende a unos $1,980, una cifra que parece manejable hasta que empiezas a sumar las capas invisibles que la industria suele susurrar en lugar de gritar. Añaden los impuestos sobre la propiedad, que rondan los $367 mensuales. Sumamos la prima del seguro de hogar, otros $167. Y no podemos olvidar la cuota de la Asociación de Propietarios, que con sus $272 mensuales se encarga de que las zonas comunes luzcan perfectas. El resultado final es una salida de caja de $2,785 cada mes. Y eso ocurre antes de que se rompa el primer grifo
o se queme la primera bombilla en la casa. Es el costo base de admisión a un club donde el mantenimiento es obligatorio y la salida es extremadamente costosa. Aquí es donde Michelle descubre la parte que el agente de préstamos omitió convenientemente en su reluciente folleto digital de 6 páginas sobre las bondades de la propiedad. Al observar la tabla de amortización, se da cuenta de que en el primer mes de esa hipoteca, de los $1,980 que envían diligentemente al banco, $1,680 son intereses puros y duros. Solo $299 se destinan realmente a reducir la deuda que contrajeron. Esto significa que el 85% de su primer pago se evapora instantáneamente en el informe de ganancias trimestrales de una institución financiera, sin construir ni un milímetro de patrimonio real para ellos. Debido a la mecánica de los intereses compuestos aplicados a la inversa, esta distribución tan desequilibrada se mantiene durante años, con una tasa del 6.3%. El pago al capital no superará al pago de intereses hasta aproximadamente el año 19 del préstamo. Lucas tiene 32 años hoy. Tendrá 51 cuando las matemáticas finalmente empiecen a jugar a su favor. Para cuando termine de pagar, habrá enviado al banco cerca de $392,000 solo en concepto de intereses. Pidió prestados $320,000 y terminará devolviendo casi $713,000 en total. Es la paradoja del propietario moderno. Felicidades, Lucas, has comprado una casa para ti, y en el proceso le has pagado otra enteramente igual al banco. Y lo más aterrador es que este es el escenario ideal, el que ocurre si absolutamente nada más sale mal en las próximas 3 décadas. Pero la realidad no se ajusta a las hojas de cálculo optimistas, y la casa, como ente físico, tiene opiniones propias que suelen ser extremadamente caras. Hablemos de lo que realmente devora tu patrimonio una vez que posees las llaves. La inflación de los costos de propiedad que nadie te advirtió. El seguro de hogar en el país ha subido un 46% desde 2021, una cifra que triplica la tasa de inflación general y que está asfixiando los presupuestos familiares. Tomemos como ejemplo a Chris, el primo de Lucas, que compró una propiedad en Tampa en 2022. Acaba de abrir su aviso de renovación y la prima ha pasado de $4,200 a $8,300 en solo 3 años. Chris se quedó mirando el número durante 1 minuto entero, antes de abrir su aplicación bancaria y empezar a llorar. Una respuesta fisiológica bastante razonable ante un aumento del 97% en un gasto fijo que no puede evitar. En otros estados, la situación es incluso más dramática, con aseguradoras retirándose por completo del mercado o aplicando aumentos de emergencia tras desastres naturales, dejando a los propietarios en una vulnerabilidad financiera total, donde el seguro representa ya el 9% de un pago hipotecario típico, la proporción más alta de la que se tiene registro. El mantenimiento, por su parte, está operando en su propia economía paralela de alta inflación. La vieja regla de oro que sugería ahorrar el 1% del valor de la vivienda al año para reparaciones se ha vuelto obsoleta. En 2020, el gasto promedio anual era de $6,200. Hoy, esa cifra ha saltado a $8,808, un incremento del 42% en apenas un lustro. La mano de obra se ha encarecido, los materiales han subido de precio y los especialistas técnicos ahora cobran tarifas de consultoría de alto nivel. Un sistema de climatización nuevo puede costar entre $5,000 y $15,000. Un tejado nuevo supera fácilmente los $13,000, y cualquier trabajo en los cimientos puede oscilar entre $2,000 y $8,000. No es de extrañar que, en las encuestas más recientes, el 42% de los propietarios
Confiese que los costos ocultos y el mantenimiento constante son su mayor arrepentimiento financiero. No es el precio de compra ni la tasa de interés lo que los agota, sino el goteo incesante y silencioso de recursos hacia una estructura que, resulta, ha estado desmoronándose lentamente desde el mismo día en que el inspector de viviendas les dio el visto bueno, con un apretón de manos. Ser dueño no es solo tener un techo, es haberse convertido en el director financiero de una entidad que deprecia tu capital cada vez que llueve o hace demasiado calor. Además del mantenimiento físico, existe una emboscada financiera que muchos propietarios ignoran hasta que el primer recibo llega al buzón. El asalto de los impuestos sobre la propiedad. En estados como Texas o Florida, en el preciso instante en que cierras la compra, el condado reevalúa la propiedad según su valor de mercado actual. Las protecciones fiscales de las que disfrutaba el dueño anterior se evaporan el mismo día en que recibes las llaves, y tu factura puede duplicarse de la noche a la mañana sin previo aviso. Datos de la empresa de análisis inmobiliario CoreLogic reportaron que los pagos destinados a las cuentas de depósito en garantía para impuestos y seguros aumentaron un 45% entre 2019 y 2025. En lugares como Colorado, estos depósitos saltaron un asombroso 77%. La cruda realidad es que tú no recibiste un aumento de sueldo, pero tu casa sí lo hizo. Y ella siempre cobra primero. Si esto te parece grave, la situación de los condominios en Florida es una advertencia sistémica de lo que sucede cuando la realidad física choca con la negligencia financiera. Tras el colapso de las torres de Surfside, el Estado aprobó leyes estrictas que obligan a las asociaciones de condominios a mantener reservas estructurales reales y completas. A partir de enero de 2026, ya no pueden votar para renunciar a estos fondos. Imagina por un momento a un conocido en la zona de Aventura que cerró la compra de un condominio en diciembre por $380,000, sintiéndose un inversor astuto. En febrero llega una carta certificada. El edificio necesita $40 millones en reparaciones estructurales urgentes. Su parte proporcional es de $180,000, pagaderos en 90 días. Al intentar refinanciar para cubrir la deuda, el banco se ríe educadamente porque la unidad ahora vale menos de lo que pagó por ella. Al intentar vender, descubre que nadie tocará un edificio con semejante carga financiera. Está, para todos los efectos prácticos, atrapado en una deuda masiva sobre un activo que se deprecia. Esto no es una hipótesis. Edificios reales en el sur del estado han golpeado a sus propietarios con derramas de hasta $400,000 por unidad. Los precios de los condominios en esa región han caído casi un 10% en el último año, la caída más pronunciada desde la crisis de 2009, y hay una razón matemática muy clara detrás de ello. Lucas y Michelle, aún frente a su segunda copa de vino, empiezan a comprender que cada fuerza en este mercado se mueve activamente en contra de su patrimonio neto futuro. Los precios están en máximos históricos respecto a los ingresos. Las tasas de interés son promedio para los estándares históricos, pero se sienten insultantes porque fuimos malcriados por tipos de interés del 3% que no volverán, y todos los costos asociados, seguros, mantenimiento, impuestos, se están capitalizando al alza. Incluso las comisiones de venta, que se esperaba que bajaran tras los recientes acuerdos legales de las asociaciones inmobiliarias, se han mantenido o incluso han subido ligeramente en 2025. La inversión que estarían haciendo es, por primera vez en una década, perdedora frente a la inflación en términos reales. Esto nos lleva a la pregunta que el cerebro humano, programado para buscar refugio, intenta evitar. ¿Por qué nuestra psicología conductual nos empuja a cometer este error? La respuesta reside en el sesgo de anclaje y en una narrativa cultural
que ha dejado de ser un consejo financiero para convertirse en una religión secular. El cerebro prefiere la seguridad percibida de un objeto físico que puede tocar, ignorando la fragilidad financiera que ese objeto impone sobre su flujo de caja. Estamos biológicamente diseñados para buscar estabilidad, pero el sistema financiero moderno ha convertido esa necesidad en un producto de deuda de alta rentabilidad para las instituciones. La verdadera pérdida invisible no es solo el dinero que se va en intereses, sino el costo de oportunidad del capital que queda enterrado en los cimientos de una casa que no produce flujo de caja. La transición fundamental que debemos hacer es dejar de ver la vivienda como un vehículo de riqueza y empezar a verla como lo que realmente es: un gasto de consumo masivo, con algunas propiedades de cobertura. Pasar de ser un trabajador para pagar la deuda a ser un gestor del sistema implica reconocer que la riqueza no se construye poseyendo ladrillos que requieren mantenimiento constante, sino controlando activos que se aprecian sin devorar tus ingresos mensuales. Lucas y Michelle están empezando a notar que su preaprobación no es un boleto a la clase media alta, sino un contrato de arrendamiento de capital, extremadamente caro. La idea filosófica principal aquí es la opcionalidad. En un mercado distorsionado, la liquidez es la verdadera libertad. Ser dueño de tu tiempo y de tu capacidad de movimiento tiene un valor que ninguna cocina remodelada puede igualar. Cuando el sistema está diseñado para extraer el máximo valor de tu trabajo a través de una hipoteca a 30 años, la resistencia más efectiva es el cálculo frío. El sistema quiere que te emociones con el jardín. El sistema necesita que ignores la tabla de amortización. La verdadera gestión sistémica de la riqueza requiere que tratemos nuestra residencia principal como un pasivo necesario que debe minimizarse, en lugar de un activo principal que debe maximizarse a cualquier costo emocional y financiero. Si el análisis de Lucas y Michelle les ha enseñado algo, es que la alternativa a comprar no es simplemente esperar de brazos cruzados, sino construir un sistema de acumulación de capital que sea matemáticamente superior. Para aquellos que deciden que el mercado de 2026 es una trampa, el plan de acción debe ser tan sistemático como la hipoteca que están rechazando. El primer paso es destruir el mito de que alquilar es tirar el dinero. En el escenario de nuestra pareja, ser dueños de una casa de $400,000 les cuesta anualmente unos $34,000 en gastos irrecuperables, $20,000 en intereses, $4,400 en impuestos, $2,400 en seguros y al menos $7,000 entre mantenimiento y cuotas de asociación. Ese es dinero que se quema cada año sin generar un solo centavo de patrimonio. Si alquilaran una vivienda comparable por $2,000 al mes, su gasto anual sería de $24,000. Al alquilar, no están tirando el dinero. Están comprando una opción de inversión de $10,000 anuales más barata que la propiedad, manteniendo además la movilidad y eliminando el riesgo de ruina por reparaciones estructurales. El sistema que el 1% utiliza para gestionar este excedente se basa en la automatización absoluta de la diferencia. Y cualquier persona con acceso a una plataforma de inversión puede configurarlo en menos de 45 minutos. El algoritmo de riqueza que deben implementar se divide en 3 pilares de ejecución inmediata. El primero es la creación de un fondo de reserva en una cuenta de alta rentabilidad que cubra 12 meses de gastos, aprovechando que en 2026 las tasas de ahorro siguen siendo atractivas. Este no es solo un fondo de emergencia, es su capital de paz mental, que les permite negociar desde una posición de fuerza. El segundo pilar es la inversión del diferencial de costo. Si el costo total de ser propietario es de $2,785 y el alquiler es de $2,000, esos $785 deben transferirse automáticamente el mismo día que se paga el alquiler,
a una cuenta de corretaje. No es dinero para vacaciones o un coche nuevo. Es el capital que la casa les habría robado y que ahora trabaja para ellos. El tercer pilar es la selección del vehículo de crecimiento. Un fondo indexado de bajo costo, que replique el comportamiento de las 500 empresas más grandes del mercado, mientras que la vivienda, según los datos históricos del Premio Nobel Robert Shiller, apenas empata con la inflación en el largo plazo, una vez descontados todos los costos. El mercado de valores ha ofrecido históricamente un retorno real de entre el 6 y el 7% anual. Esa brecha de rendimiento, capitalizada durante décadas, es lo que separa a quien se retira con una casa vieja y una pensión mínima de quien se retira con un patrimonio líquido de 7 cifras. Sin embargo, para que este sistema funcione, debemos establecer las 5 reglas de hierro que determinan si comprar en 2026 deja de ser una trampa y se convierte en una decisión lógica. La regla número 1 es la relación entre el precio y el alquiler. Si en tu ciudad el costo de compra es más de 15 veces el costo anual del alquiler, las matemáticas están rotas y debes alquilar sin sentir ninguna culpa moral. La regla número 2 es el factor de permanencia. No compres si no tienes la certeza absoluta de que te quedarás al menos 7 o 10 años, porque los costos de transacción de entrada y salida devorarán cualquier apreciación moderada del inmueble. La regla número 3 exige un pago inicial real del 20%, sin agotar tus ahorros de emergencia ni detener tus contribuciones de jubilación. Si comprar te deja financieramente frágil, no estás listo para ser propietario. Estás listo para ser una estadística de ejecución hipotecaria. La regla número 4 es el límite del 24%. El costo total de la vivienda, incluyendo impuestos y seguros, no debe superar jamás el 28% de tus ingresos brutos. Finalmente, la regla número 5 dicta que la casa no debe representar más del 30% de tu patrimonio neto total al momento de la compra. Si es más, no estás invirtiendo. Estás apostando todo tu futuro a un solo activo inmobiliario que no puedes vender por partes si necesitas liquidez. Cumplir con estas 5 reglas en el mercado actual es extremadamente difícil, y esa es precisamente la señal que el mercado te está enviando. No es un fallo personal tuyo, es un sistema que ha perdido el equilibrio. La táctica correcta para la mayoría de las personas menores de 40 años hoy es aceptar que la liquidez es el activo más valioso de esta década. Al automatizar la inversión del diferencial entre el alquiler y la hipoteca en fondos indexados, estás utilizando el tiempo a tu favor en lugar de dejar que el interés compuesto del banco te devore. La configuración es simple. Una transferencia automática desde tu cuenta de nómina a tu cuenta de inversión el día 1 de cada mes. Este proceso, que toma menos de 1 hora configurar, sustituye la disciplina forzada de una hipoteca por la disciplina estratégica de un inversor. En 10 años, mientras tus amigos se quejan del aumento de los impuestos sobre la propiedad y de las reformas costosas del tejado, tú estarás observando un gráfico de crecimiento exponencial que no requiere pintura. No tiene goteras y no depende de que un agente inmobiliario te diga cuánto vale tu vida. De vuelta en la mesa de la cocina, Lucas y Michelle finalmente han cerrado el ordenador portátil. La carta de preaprobación sigue allí, encima de la pila de correo, pero ahora la miran con una claridad casi quirúrgica. Ya no es un símbolo de éxito o un boleto hacia la edad adulta, sino un contrato de servidumbre financiera que han decidido no firmar por el momento. Al mirar esos $80,000 en su cuenta de ahorros, ya no ven simplemente un pago inicial que desaparece. Ven opcionalidad pura. Ven la capacidad de mudarse si surge una mejor oportunidad laboral en otra ciudad, la fortaleza para resistir una recesión sin entrar en pánico, y la seguridad de no estar a una sola avería del sistema de climatización de distancia
de una espiral de deuda en sus tarjetas de crédito. Han entendido que, en este mercado distorsionado de 2026, la verdadera riqueza no reside en las paredes que posees, sino en el control absoluto que ejerces sobre tu flujo de caja mensual. Si eligen el camino del inversor sistemático, manteniendo esos $80,000 trabajando en un fondo indexado de bajo costo y sumando el diferencial que se ahorran al alquilar frente al costo de propiedad, la proyección es demoledora. En 30 años, mientras el propietario promedio sigue luchando con impuestos crecientes y reformas estructurales, ellos podrían estar sentados sobre un patrimonio líquido de más de $1.2 millones en moneda de hoy. La comparación no es de un pequeño porcentaje de diferencia, sino de una magnitud que define la frontera entre una jubilación temprana y activa o seguir trabajando por necesidad hasta bien pasados los 70 años. Debemos entender que la narrativa del sueño de la casa propia no es una herencia cultural orgánica, sino un producto diseñado, financiado y distribuido por una maquinaria de mercadotecnia inmensamente poderosa. Las asociaciones de agentes inmobiliarios gastan decenas de millones de dólares anualmente en actividades de presión y publicidad, para convencerte de que un instrumento de deuda a 30 años, con costos de salida altísimos, es equivalente a la libertad. Han convertido una marca comercial en un imperativo moral, pero la realidad estadística, respaldada por más de un siglo de datos, nos dice que la vivienda como inversión es a menudo un espejismo creado por un periodo de crecimiento anómalo que muchos confundieron con una ley de la física. La vivienda tiende a depreciarse físicamente y requiere un flujo constante de capital para mantener su valor, mientras que el mercado de valores aprovecha la innovación y la eficiencia operativa para capitalizar el crecimiento de forma mucho más pura. No ser capaz de comprar una casa en este entorno de precio récord y seguros asfixiantes no es un fracaso personal. Para muchos, será la pieza de suerte financiera más importante de su década, evitándoles quedar atrapados en un activo sin liquidez, justo antes de una corrección necesaria o un estancamiento prolongado del mercado. Este video no trata realmente sobre si es mejor vivir en una casa propia o en un apartamento alquilado. Trata sobre la soberanía de tus decisiones financieras frente a la inercia de la masa. No estás atrasado si no eres dueño de una propiedad a los 30 o a los 40 años. De hecho, la edad media del comprador por primera vez ha subido drásticamente. Y esto es una respuesta racional ante un mercado donde las matemáticas simplemente han dejado de tener sentido para el trabajador promedio. No te dejes presionar por voces que profetizan que te quedarás fuera del mercado si no te endeudas hoy, porque esas voces suelen pertenecer a quienes cobran una comisión en el momento en que estampas tu firma. La verdadera trampa no es el alquiler. La trampa es firmar un compromiso financiero de 3 décadas, diseñado para una era en la que las casas costaban 3 veces el ingreso anual, no 6 o 7. Y luego pretender que estás obteniendo el mismo trato ventajoso que obtuvieron tus padres. El mundo ha cambiado, las estructuras de costos han cambiado, y tu estrategia debe evolucionar en consecuencia si aspiras a algo más que simplemente sobrevivir bajo el peso de una hipoteca sobredimensionada. Por eso, te invito a que este análisis sea el punto de partida para una gestión consciente y sistémica de tu capital. No busques la aprobación de la industria financiera. Busca la validación de tus propios números. Suscribirse a este canal no es un gesto para recibir más contenido, sino un compromiso personal para seguir desmantelando las mentiras financieras que nos rodean y construir un sistema de riqueza que trabaje para ti, no para tu banco o tu agente inmobiliario. Deja un comentario con la situación de tu mercado local, porque enfrentar la realidad de los datos
es el primer paso para dejar de ser una víctima del sistema. Al final del día, el único interés que realmente debe importarte es el que genera tu propio patrimonio neto, no el que pagas por el privilegio de mantener vivo un mito industrializado. Si las matemáticas dicen que no es el momento, confía en la aritmética por encima de la emoción. Recuerda siempre que la verdadera riqueza no es el tamaño de la casa en la que duermes, sino la cantidad de mañanas en las que puedes despertarte y decidir exactamente qué hacer con tu tiempo, porque ya no le debes nada a nadie. El camino hacia la libertad financiera no se pavimenta con ladrillos comprados a crédito, sino con la disciplina de quien prefiere la realidad de un balance sólido al consuelo de una apariencia costosa.